¿Qué tal? Bueno, lo que estábamos viendo es la caracterización de espacio Sobolev con Rafael Fourier. Ya vimos cómo se caracteriza H1, ¿sí? Vamos a caracterizar los demás, pero la demostración es la misma. Voy a escribir la caracterización. ¿Okay? Este es el teorema 12. ¿Sale? El teorema 12 dice que HK de Rn son todas las U L2 de Rn, tales que 1 más Xi al cuadrado a la K entre 2 por U transformada está en L2 de Rn. ¿Sale? ¿Ok? Y la norma de HK de Rn es equivalente, ¿okay?, a le ponemos norma Km igual a la integral en Rn de 1 más la norma de Xi al cuadrado a la K por el módulo de U transformada al cuadrado de Xi y todo esto a la 1 medio. ¿Sale? Bien, entonces la caracterización se prueba igual, ¿ok? Que esto está contenido aquí y que esto está acá, es igualito. Ajá. De hecho, lo que es complicado es acuérdense, es el regreso, es probar que cualquier función con esta propiedad satisface que está acá, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo pesado, pero realmente no. Ajá. Lo único que tienen que mostrar es que, lo pesado es mostrar que tiene derivadas débiles, hasta orden K, ¿va? Pero ustedes ya saben cómo sacarlas, ¿sí? Ya tienen una idea de cómo es que se sacan las derivadas débiles, porque lo hicimos la vez pasada. Lo que hicimos es mostrar que la transformada inversa de lo que es la transformada de una derivada, eso es exactamente la transformada débil, la derivada débil, ¿sí? Entonces la prueba es igualita, completamente es la misma. Ajá. La única diferencia es que la norma ya no es esta, sino es equivalente a esta. ¿Por qué? Simplemente porque aquí aparece el factor HK. Si K es 1, pues no queda más que esto. Pero como aquí el K puede ser mayor a 1, pues entonces en sí esto se tiene que expandir con el binomio Newton, ¿sí? Entonces, en la demostración lo que van a utilizar es lo siguiente. La demostración, que ya la tienen toda, nada más escribo la equivalencia de normas. Para la equivalencia de normas usamos que existen constantes C1 y C2, ambas positivas, tales que la suma de alfa menor o igual a K de Xi al alfa al cuadrado es mayor o igual que la C1 por 1 más Xi al cuadrado a la K, y esto es menor o igual que C2 por 1 más Xi al cuadrado a la K. ¿Sale? ¿Ok? Esto es para todo Xi en Rn. ¿De dónde sale esta desigualdad? Ya habíamos probado algo parecido, ¿ok? Cuando hablamos de la clase de Schwartz, ¿se acuerdan? Vean sus notas. Ya habíamos probado que había una equivalencia de este tipo, ¿sí? Nada más que era con la norma de Xi, así nada más. Aquí está Xi al cuadrado, pero no importa porque aquí también está este cuadrado, o sea, son la prueba es exactamente la misma, así que les pido que la revisen, ¿sí? ¿Ok? Entonces de ahí se dan cuenta la equivalencia, ¿no? Porque realmente
esto, ¿no?, va a ser menor o igual que esto, una constante por esto, cuando está acá, y esto por u pico, el xial alfa por u pico, corresponde a una de las derivadas, ¿ok?, a la transformada de una de las derivadas débiles de la función, ¿sí? Entonces lo que tienen que probar es que ese xi alfa por el u pico, por el factor este de menos i a la alfa, ya saben, ajá, eso es la transformada inversa, ¿sí? Pero con esto obtienen la equivalencia de norma, ¿sale? La prueba es la misma entonces, y ya está, ¿sale? Entonces, fíjense que uno puede definir espacios Sobolev, algunos libros lo hacen. Esto es una caracterización de análisis armónico, ¿eh? Entonces, muchos libros lo hacen, pero los que tienen como tendencias de análisis armónico. Y fíjense que este espacio así definido, este HK, olvídense de HK, este espacio, el conjunto de todas las U, con esta propiedad y con esta norma, este es un espacio de Hilbert, inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es más que L2, es L2, pero con una función de peso. Ajá. Es L2 respecto a una nueva medida, que es la norma al cuadrado respecto de X. Ajá. Esta es la nueva medida, ¿sí? ¿Okay? Todo eso es un peso, no es más que un peso, y ustedes por su teoría de integración saben que este peso, por ser mayor o igual a 0, por esto define una nueva medida. Ajá. Y esto va a volver a ser un espacio de Hilbert con esa norma. Por lo tanto, esto es un producto interno. De aquí incluso se puede hablar del producto interno y todo. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, si ustedes definen este espacio así nada más, con esto, uno dice, bueno, ya tengo un espacio de Hilbert. Eso es independiente de quién es K. ¿Están de acuerdo? Acá no le importa realmente si es entero, o sea, a esta definición no le interesa si es entero, si es negativo, ¿ok?, si es un número irracional, un racional, no le interesa realmente. Entonces, por eso se definen los espacios de Sobolev fraccionarios, que se llaman, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque siempre ahora pueden pensar en esto, por ejemplo, con P1 racional. Ajá. Y lo pueden pensar negativo. Todos esos espacios existen de Sobolev. Ajá. Pero esta es la motivación para definirlos, ¿va? Ahora definen el espacio HS de la misma manera, nada más ponen K en S, pero es en R. Y ahí ya tienen una nueva gama de espacios. Ajá. Esos espacios les hablan un poco, les dan como un hint de cómo definir derivadas fraccionarias, ¿no? Yo no voy a ver derivadas fraccionarias en este curso, pero ahí está el hint, ahí está la motivación para definirla, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de un espacio fraccionario muy importante y un espacio con exponente negativo también muy importante. El espacio fraccionario del que vamos a hablar está relacionado con algo en un concepto en ecuaciones diferenciales parciales, que ya estamos por ver. Y también el espacio con un exponente negativo. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de esta caracterización? Muchas veces no se ve. De hecho, incluso Evans inicialmente en sus primeras ediciones no tenía esta caracterización. La tiene en las últimas, en la segunda edición de Evans, ya está. Pero libros como Bressis, que es un clásico, de hecho, probablemente los investigadores que trabajen en esto, en cosas de estas, por su edad me refiero, probablemente aprendieron del Bressis. Antes no había Evans, ¿no? Aprenden del Bressis, del Adams, de todo esto. Y ellos no traen esa caracterización de espacio Sobolev, no porque no existiera, sino porque, les digo, tiene tendencias mucho de análisis armónico.
Pero las pruebas son muy simples, en cierto sentido. Ahorita van a ver por qué. Vamos a probar un resultado muy importante, ¿ok? Lo voy a escribir, voy a platicar de qué trata, pero es el teorema 13 y lleva incluso nombre, es el teorema de Rayleigh-Kondrakov en H1 de omega. ¿Va? Vamos a probar este resultado. ¿Qué dice el teorema de Rayleigh-Kondrakov? Sea omega, contenido en Rn, abierto, ¿ok? Acotado, ¿sale? Y la frontera de omega la suponemos de clase C1. El resultado me dice que entonces H1 de omega está compactamente contenido o encajado, se dice. En este caso es contenido, el encaje es una contención en L2. ¿Va? Ok, a ver, vamos a explicar qué significa esto. ¿Qué quiere decir esta doble flecha? En teoría deben conocer el concepto de encaje entre espacios normados, entre espacios de Banach. De análisis 1. ¿Va? Entonces, por ejemplo, vamos a el espacio X, decimos que está encajado en el espacio Y, ¿okay? Si X está encajado continuamente, X está encajado continuamente en Y, si X se puede identificar de manera única con un subespacio de Y, y esa identificación es continua, ¿sale? Es decir, hay un isomorfismo que va de X a Y, ¿ok? Y ese isomorfismo es continuo. Entonces, por ejemplo, cualquier subespacio propio, no necesariamente propio, cualquier subespacio de Y está trivialmente encajado continuamente en Y, ¿no? Porque con la misma norma, el isomorfismo, que es la identidad restringida al subespacio propio, pues eso es un operador continuo, ¿ok? Cuando dices que el encaje es compacto, pone doble flecha, dices que el encaje es compacto si ese isomorfismo es un operador compacto, ¿ok? Entonces, se los pongo por si no lo saben. Decimos que P que va de X en Y, espacios normados, es compacto si T de B, cerradura, es compacto en Y para todo B contenido en X acotado. ¿Vale? Entonces, decimos que el operador, y ojo, T lineal, aquí se me fue la onda, lineal, T lineal, ¿va? Decimos que el operador T de X en Y lineal es compacto si para cualquier B acotado la cerradura de T de B es compacto en Y. Entonces, es decir, si T de B es precompacto para cualquier B acotado. Si ustedes utilizan su criterio de compacidad en espacios métricos, estos son los espacios normados, que dice que en un espacio métrico un conjunto es compacto
Si solo sí toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, lo que eso quiere decir es que esto es si solo sí, ¿ok? Para todo xn contenido en x acotada, toda sucesión acotada, t de xn n igual a 1 infinito, tiene una subsucesión convergente en Y. Esta es la equivalencia. Ajá. Es inmediato de su criterio de compacidad en espacios métricos. Ajá. Recuerden, en espacios métricos un compacto es secuencialmente compacto, son lo mismo. En espacios topológicos eso no es cierto, pero estamos en espacios métricos. ¿Va? Ok, otra vez, esto es para operadores T lineales. Entonces, les voy a pedir que vayan a la definición de Evans de encaje compacto. Evans y muchos libros de parciales, Bressis y Bresani, muchos libros de parciales, te dicen, decimos que un operador es compacto si de entrada es continuo, ¿ok? Y además tiene esta propiedad. Sí, está bien, pero a la vez está un poco engañoso. Si un operador lineal es compacto, inmediatamente es continuo. ¿Va? Se puede probar muy fácilmente, se los dejo de tarea. De hecho, es consecuencia de que la bola unitaria, la imagen de la bola unitaria, pues está acotada, ¿no? Porque es un precompacto, ¿no? Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que el operador es acotado, ¿no? Entonces, todo operador lineal compacto inmediatamente es continuo. No hay por qué definirlo aparte. Cuando Evans define, y otros libros, encaje compacto, define, es que es un operador lineal que va de este espacio en este, ¿ok? Tiene que ser continuo primero y después tiene que tener esta propiedad, ¿no? De compacidad. No, está bien, pero a la vez está mal porque esta implica la continuidad. Pero ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué lo define así Evans y por qué lo definen así otros libros? Porque para fines prácticos, señores, eso sí es cierto, para fines prácticos, cuando ustedes prueben, lo van a ver en el curso, cuando ustedes prueben o necesiten probar que algún operador en ecuaciones parciales es compacto, necesitan primero probar que es continuo. Eso es por cosas que salen en ecuaciones parciales. Pero en general, en análisis funcional en general, es bien sabido, ¿okay?, que compacidad para un operador lineal implica continuidad, ¿no? Entonces, nada más que les digo, cuando estás en parciales, es útil antes de probar esta propiedad tener la continuidad ya, es útil. Ajá. Entonces, eso es un operador compacto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo esto? Y se denota así como lo hice. Ajá. Encaje, una línea es encaje continuo, dos líneas así curveaditas, son encaje compacto. ¿Va? En particular, no lo he escrito, pero X está contenido en Y, está encajado si existe I, isomorfismo, ¿okay?, que va de X en Y, tal que I es compacto. ¿Ok? Entonces es un operador lineal de X en Y, lineal, bueno, espérenme, no isomorfismo, no tiene que ser isomorfismo. Bueno, sí tiene que ser isomorfismo, sí, si es isomorfismo no hay problema. Porque la definición de isomorfismo involucra biyectividad, ¿no? Pero la invertibilidad no es necesaria. Sí, es compacto. Ajá.
yo no estoy diciendo que la inversa sea continua ni nada, ¿eh? De hecho no va a serlo en general. Pero sí existe. Ajá. ¿Por qué tiene que ser isomorfismo? Más que nada para que el conjunto I de X se identifique exactamente con, más bien para que X uno lo pueda identificar con Y de X, o sea, para que estos dos sean isomorfismos. ¿Ah? Para que cualquier elemento acá haya uno acá. ¿Va? Entonces por eso se dice encaje y no contención. ¿Va? Si, si X está contenido en Y, como les decía, pues el isomorfismo Y es lo que se llama la... ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Contención canónica, me parece que se llama. Simplemente, si X es subconjunto de Y, es un subespacio que está contenido en Y, entonces el isomorfismo lo defines como este. ¡Pum! Que es como la identidad, pero tiene nombre. Me parece que se llama la contención canónica. No recuerdo el nombre. Ah, no, la inclusión canónica se llama. La inclusión canónica. Por ejemplo, aquí, en este caso, el isomorfismo va a ser la inclusión canónica, porque H1, ustedes ya saben que está contenido en L2. H1 está contenido en L2, ¿no? Entonces, a cada elemento de H1 le vamos a asociar un elemento de L2. ¿Quién? Pues el mismo. ¿Sí? ¿Va? Ahora, eso es lo que debí de haber escrito. El isomorfismo, ojo, ahí pónganle, es un isomorfismo, ¿ok? Pero de I, déjenme lo escribo, para ser completamente, eso es lo que se me está olvidando, para ser completamente riguroso. Es un isomorfismo, pero de X en la imagen de X, ¿sí? Obviamente no va a serlo en Y, porque no necesariamente, esto en general, por ejemplo, no todo elemento de L2, eso ya lo saben, está en H1, ¿va? Entonces ahí vas a decir, oye, eso no es isomorfismo. No, isomorfismo de H1 en la imagen de H1, que en este caso va a ser H1, como subconjunto de L2, ¿sí? Entonces, Y va de X a Y, isomorfismo de X en Y de X, ¿no? Pues cualquier operador restringido en el que su codominio lo restringen a esto es sobre. Entonces lo que estoy diciendo es que sea inyectivo. Isomorfismo de X en Y de X, ¿ok? Y compacto. ¿Ok? Esta es la definición de que X está encajado en Y. ¿Va? Entonces, en este caso, en el caso del teorema de Relic-Kondrakov y el isomorfismo que buscamos, que va de H1 de omega en L2, es la inclusión. Es la inclusión canónica. Esto es, y esto es para todo X en H1 de omega, y de X se define como X, que está contenido en L2. ¿Sale? Entonces lo que queremos probar, lo que me pide el teorema de Relic, es que probemos que esta inclusión es compacta. Ajá. Por demostrar que I es compacto. Es un operador compacto. ¿Va? Claramente I es lineal, ¿no? I es un operador compacto. Es lo que me pide el teorema de Relic-Kondrakov. ¿Qué quiere decir eso según la definición que les di? Eso quiere decir que vamos a ponerle
así solo sí. Demostrar esto es equivalente a demostrar que para todo xn contenido en H1 de omega, acotado, y de xn, que es igual a xn, ¿ok? Pero esto como elemento de L2 de omega, tiene una subsucesión convergente en L2 de omega. ¿Ah? ¿Sale? Entonces fíjense, una sucesión acotada en H1, es lo que estoy diciendo, una sucesión acotada en H1 tiene una subsucesión convergente en L2, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Toda sucesión acotada en H1 tiene una subsucesión convergente en L2. ¿Sale? Eso es lo que quiero probar. ¿Va? Vamos a hacerlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita voy a tener que parar un momento y ahorita lo vamos a hacer. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar nuestra transformada de Fourier. Pero uno puede decir, carajo Felipe, ¿pero cómo? Estás en omega abierto, acotado de frontera C1 y la transformada es para Rn. Sí, pero ya tenemos el teorema de extensión. Vamos a extender, vamos a probar lo que queremos probar ahí, con transformada de Fourier, que va a ser fácil. ¿Okay? Cuando vean la prueba que les va a dar Christian del teorema Rayleigh-Kondrakov en general, van a apreciar la transformada de Fourier. ¿Okay? Y después nos regresamos, con la continuidad del teorema de extensión, nos regresamos a omega. ¿Ok? Entonces, digieran un poco la definición de compacidad y ahorita continuamos.